Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Mariano Huidobro para comentarte que en el día de ayer hemos sido invitados por el Grupo Compass a su Investor Day 2019. Uno de los expositores fue Juan Salerno y queremos hacerte llegar cuál es la opinión de Compass sobre el mercado local. Acá lo importante es ver que estamos con un temario. El temario se habla de un mundo feliz porque el Banco Central Europeo sigue con los recortes de tasa e inclusive hizo una nueva emisión cuantitativa del orden de los 20.000 millones de euros por mes. Por otro lado, Trump está pidiéndole a la Reserva Federal que vaya hacia una tasa de 0%. Y la renta fija de alto grado de mercados emergentes ha tenido un recupero tremendo, un año tremendo, de cerca del 14% de rendimiento en lo que va del año. Para contextualizar lo que está pasando, cerca de un 23% de toda la deuda soberana del mundo está en terreno negativo. Estamos hablando que se llegó a un récord de 17.000 trillones de dólares de bonos, que perdés plata comprando esos bonos, asegurado. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros nos creamos nuestros propios problemas. Pospaso, la renovación de letras del gobierno fue cero, eso generó una corrida contra el dólar, con lo cual el gobierno tomó las decisiones de reperfilar los vencimientos del 2019, inclusive en moneda local, y que entregó también su última bandera, que era el cepo, para no perder más reservas. Entonces, lamentablemente no lo hizo todo a la misma vez. Pospaso también hemos visto una caída de depósitos en dólares muy grande, de cerca del 30%, y en pesos por el momento se mantiene. Entonces, la demanda de dólares sigue siendo muy grande, hubo una caída de reservas muy importante, lo cual te hace ver que las restricciones van a seguir y se van inclusive a aumentar. Lo que es el reperfilamiento del 2019 en realidad fue patear la pelota hacia el 2020, y la catástrofe 1 fue la caída de los precios de las acciones, que tomando base 100 al principio del gobierno de Cambiemos había llegado a un máximo de $190 el Merval y hoy está en 41. Si lo comparás con el S&P 500 en Estados Unidos o el resto de Latinoamérica, ves que ellos están en el orden de $150 sobre 100 originales y nosotros en 41, habiendo tocado 190. Misma catástrofe en bonos, fue sideral la caída del precio de los bonos, y evidentemente la película venía mejorando porque a la fuerza desde el 2018 la situación de la balanza de cuenta corriente se había mejorado, poniéndonos ya en un contexto un poquito más internacional, y ahora cambia el actor. Va a ver cómo sigue esta película. De todas formas, el ajuste llegó tarde, pero seguimos con un resultado financiero, es decir, una carga de intereses todavía muy grande, lo cual te hace que tengas una reestructuración en puerta. ¿Qué es lo que el mercado te está diciendo? Los bonos cortos de ley local cayeron cerca de un 60% de valor, y los bonos ley Nueva York, bonos medios, cerca de un 32% de valor, mientras que los largos cerca de un 43% de su valor han caído. En definitiva, hay que ver cuál es la capacidad de pago de Argentina. Si tomás pensar que con todo este ajuste y demás hemos llegado a una situación de equilibrio primario, tenemos que, para pagar la deuda, para que sea sostenible y sustentable, tenemos que tener un superávit primario para poder pagar nuestras deudas. Evidentemente no nos pidamos esfuerzos que son imposibles, con lo cual un esfuerzo muy duro, que sería tener un superávit primario de 1,8 o 1,3% del PBI, implicaría tener una deuda no mayor al 45% de tu PBI, cuando hoy es del orden del 100%. Entonces, ¿cuál es, de vuelta, la capacidad de pago? Está afectada también por el hecho de los vencimientos. Si sumás los vencimientos de bonos ley extranjera en dólares, ley local en dólares, ley local en pesos,
En el 2020 tenés más de 28 mil millones de dólares de vencimientos. Es enorme la cantidad de vencimientos. Te decía, la deuda hoy es del orden de 307 mil millones de dólares y tanto la gente de Compass como el mercado tiene implícitos en sus precios que la quita va a ser del orden del 51% para los privados. Independientemente de que esto se logre o no se logre, si no cambiamos el Estado esto va a ser imposible y vamos a seguir siempre la misma. Hay 21 millones de personas que cobran cheques del Estado, eso ya lo sabemos. Ahora, el gasto público consolidado es el 40% de todo el PBI y el 70-75% de ese gasto se explica en tres rubros: jubilaciones, salarios y transferencias sociales o subsidios y o tarifas. Entonces, aparte de todo eso, gastamos mal, gastamos ineficientemente. Cerca de un 7% del PBI se va en ineficiencias. ¿Qué son las ineficiencias? Darle subsidios a gente que tal vez no lo requiera, como fue mucha gente de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires recibió subsidios sobre las tarifas públicas de luz y de gas que gente del interior no lo tenía. Y a la vez gente de altos recursos recibía ese subsidio y no debería haberlo recibido. Y a la vez también tenés un montón de empleados públicos, que es un seguro encubierto de desempleo. El tipo de cambio, con un tipo de cambio de contado con liquidación de cerca de $70, eso equivaldría a cuál fue el promedio de la época de Néstor Kirchner, en la cual Fernández fue jefe de gabinete. La brecha cambiaria, que hoy está en el 22%, puede aumentar si tomamos como referencia cuál fue la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación en el cepo anterior, 2011-2015, el promedio fue del orden del 40%. Los LELIQ son un problema de mediano plazo, no de hoy. Con la devaluación ha bajado sustancialmente la cantidad o el stock, y a la vez sí vemos que la cuenta corriente podemos mejorar en términos de el déficit acumulado en turismo, se puede transformar en un superávit con este tipo de cambio por el turismo receptivo. Las reservas, como te decía, hay que cuidarlas. Estamos en menos de 50 mil millones de dólares de reservas brutas y netas o de libre disponibilidad cerca de 10 mil millones. Bueno, pospaso hemos perdido 16 mil millones de dólares de reservas brutas y 5 mil netas. La actividad económica se sigue desplomando y entonces ver cuál es el panorama político, cómo manejamos esta volatilidad de esta transición. Y evidentemente Cambiemos todavía tiene incentivos para dar la batalla en el Congreso, y por otro lado Fernández no quiere un escenario del 2001 porque le llevaría demasiado tiempo recuperar la situación. Entonces, si bien quiere que el gobierno actual pague gran parte del costo, quiere llegar y que haga todo el trabajo sucio, quiere llegar con una situación que no sea caótica. Entonces, esto todo nos hace pensar que al principio vamos a tener una impronta muy moderada y que tengamos que ver cómo se conforma el gabinete y estar atentos también a cuál es el rol de Cristina en todo esto, porque va de suyo que hay una interna dentro del Frente para Todos. Renta fija, no hay parangón, no podemos ni comparar a Argentina con el resto del mundo. Lo único que podemos ver es que se han sostenido mejor las paridades de los bonos de ley extranjera, que tienen mejor protección legal, que los bonos de ley local. En cuanto a la renta variable, que es acá donde probablemente venga la gran oportunidad, lo que estamos viendo es que desde sus máximos medidos en dólares se cayó un 82% el precio de las acciones del Merval. Si eso lo ponemos en contexto, Argentina ha tenido significantes bajas de destrucciones de valor. Vemos ejemplos 92, 95, 98, 2008, 2011, cerca de 60-70% de caída. La que sí fue fuerte,
más que el 70% de destrucción de valor fue la del 2001, que estábamos al 85% de caída de precios. Bueno, ya estamos cerca, estamos en el orden del 82%. En todos esos casos anteriores, lo que vino después fueron periodos de una suba muy importante que van desde el 100% hasta el 700%. Entonces estamos esperando el piso en las acciones para ver si viene un alza sustancial de valor como en las crisis anteriores. Veamos un ejemplo, veamos Banco Galicia. Hoy el banco entero vale 1.600 millones de dólares después de llegar a valer 10.000 millones de dólares en los máximos de la era Macri. Pero también recordemos que en el año 2001 llegó a valer 24 millones de dólares. Quien hubiera podido comprar y mantener las acciones del 2001. Pero sí, la caída de 10.000 a 1.600 es enorme. En términos de price earnings, la bolsa llegó a valer en el 2013 menos de 3 veces ganancias y actualmente está en 4,7 veces, 4,7 años de ganancias. ¿Qué escenarios ve Juan Salerno y la gente de Compass? Ve dos escenarios, uno disruptivo y uno moderado, que es donde le asigna mayor probabilidad de ocurrencia. El disruptivo, desastre, dólar arriba de 80, continuamos con el cepo, inflaciones mayores al 50% o inclusive hasta hiperinflaciones, salidas desordenadas con el Fondo Monetario y con los privados, y obviamente los spreads de los bonos altísimos, más de 2.000 puntos, y el precio de las acciones en los mínimos que habíamos visto de 3 años de ganancias. Ahora, por otro lado, si el panorama es de moderación, ven un tipo de cambio del orden de los 65, continuando con el cepo, inflación alta, pero mayor al 35%, pero ya una renegociación con quita para los privados, pero no tan disruptiva. Sí, los precios de las acciones y los bonos tendrían para subir bastante, en ese caso moderado. Ellos, Compass tiene una gama muy importante de fondos que uno puede invertir en el mercado local. Ante cualquier duda nos llaman y vemos específicamente cuál de esos fondos se acomoda a las necesidades de inversión. Vamos a las conclusiones. Que la gran pregunta es qué Fernández vamos a tener en el gobierno, cómo va a conformar su gabinete, cuál va a ser la relación y el rol del FMI y cómo se va a posicionar Argentina geopolíticamente. El mercado está descontando resultados negativos, pero no completamente disruptivos. Van a ser clave los primeros 100 días de gobierno. Ahora, si, como dijimos antes, si no se van a hacer las reformas, Argentina va a seguir con la misma canción: rebote, recesión y destrucción de valor. Entonces, lo urgente ahora va a ser que la deuda sea sostenible, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aspirar a un crecimiento tibio. Entonces, obviamente, pareciera que la reestructuración primero va a venir por el lado de los bonos locales, pero si esta va a ser muy laxa, no va a ser sustentable y igual de todas formas tendrá que afectarse los bonos de ley Nueva York. Entonces, en definitiva, estemos atentos a bonos ley Nueva York, que seguramente nos protegerán un poco más, y a la vez el precio de las acciones, ver que cuando sea o cuando termine la caída de los depósitos vaya a ser el momento de comprar acciones de bancos. Bueno, te agradezco. De paso te digo que la semana que viene va a venir Carlos Pagni, nos va a dar un panorama político y vamos a tratar de darte un resumen político también. Bueno, muchas gracias y buenas noches.